Mucho de eso se ha hablado hoy en día porque de verdad que la educación pública está pasando por momentos muy complejos. Inclusive hoy se habla de que los programas de educación se han regresado a 2011 e inclusive 2016, 2014. Son programas que ya están desactualizados. Entonces, sí es muy complicado porque obviamente la capacidad económica de la población en general pues ha estado a la baja, el poder adquisitivo se ha perdido y como tú bien mencionas es una necesidad. Sin embargo, yo creo que aquí debemos de trabajar como sociedad también para exigir a nuestras autoridades de educación pública mejores programas y alinearnos a una educación todavía mucho de mayor alcance y con una mejor preparación. Es muy complicado hablar que una persona que gana 6,000 pesos pueda tener acceso a una escuela particular. Es muy complicado. Estamos hablando casi del salario, 2 veces el salario mínimo. Y sí es muy complejo, la verdad es muy complejo. Aquí lo único que podemos hacer nosotros, la recomendación en el tema de, hablando de educación pública, es exigir a nuestras autoridades y mucho de nosotros como padres de familia, pues sí también acercarnos con estas autoridades y ver por nuestros niños y sobre todo estar al pendiente de ellos, ¿no? En su educación. Hay padres que trabajan ambos, pero creo que debe de haber un espacio al que debemos de otorgarle a ellos para ver su avance y estar atrás de ellos, ¿no? Constantemente viendo en qué fallan, en qué están o qué están aprendiendo, porque de verdad la educación pública hoy se ha vuelto más allá de proporcionar una educación de primer nivel, pues en ocasiones se vuelven como guarderías, ¿no? Que casi no le ponen mucha atención a los niños, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Sin embargo, lo que yo les vengo a platicar es porque también hay otro sector, se puede decir que también está preocupado, que a lo mejor tiene el poder adquisitivo y que necesita brindarle una educación de calidad a los hijos. Tan es así, Mariana, que hoy el año pasado en la Comipens, de los 352,000 aspirantes que hicieron solicitud de ingreso para el nivel medio superior, sí, estamos hablando que el 97% de ellos provienen de escuelas secundarias públicas. Pero además, el puntaje que te pide, por lo menos para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria afiliada a la UNAM y a las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, te piden un promedio de 96 puntos por lo menos para tener el alcance a esas escuelas públicas, hablando de medio superior. Entonces, el 93% de los aspirantes que se registraron en ese año, obtuvieron nada más 64 puntos. Y estamos hablando de ese 93% que son de las escuelas públicas. Estamos diciendo que en su gran mayoría fueron rechazados tanto de la UNAM como del Politécnico. El otro 7% alcanzó más o menos el 74%, 78 aciertos y provienen de escuelas particulares. Por eso un tanto hoy que se está cambiando ese target de estudiantes tanto en la UNAM como en el Politécnico. Y lo vemos sobre todo porque la UNAM en América Latina, pues hoy el lugar que obtiene es en el primer lugar, seguido del TEC de Monterrey, que es el otro que viene atrás de ello, que hablamos de la escuela privada. Sí. Entonces, por eso es la importancia de que pues tenemos que exigir por un lado a las autoridades del nivel básico para que estos estudiantes tengan una mejor preparación y alcancen por lo menos a entrar a estas dos escuelas que tenemos a nivel público por lo menos. Estamos hablando de la UNAM y el Politécnico. La UAM obviamente también está dentro de estos aspirantes, pero no tengo un dato estadístico. Sin embargo, estamos hablando que de estas 3 casas de estudios sí es importante que haya un endurecimiento sobre la educación pública básica en México para que podamos tener un mejor alcance. Bueno, entrando en el tema y en contexto, mucho se ha hablado de los planes educacionales, Mariana. Aquí es muy importante mencionarles que también no es para todos, o sea, sí son muy importantes sobre todo porque hablábamos de la protección, ¿no? Sí. Que es importante que los niños hoy en día pues cuenten con una educación y estos planes van enfocados precisamente a que puedan a los 18 años tener una carrera o por lo menos el monto de su carrera.
¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué también se podría decir que, aunque es un plan A, que muchos padres se pueden tener en su planeación, por decirlo así, pero es complejo porque estos planes, aparte de que te aseguran que van a recibir un monto, se vuelven caros con el tiempo. Estamos hablando que un promedio de 6,000 pesos mensuales es lo que tendrías que estar aportando a un plan. Hablando de que el niño acaba de nacer y que tienes hasta los 18 años para poder obtener una cantidad razonable para cubrir su carrera. También aquí es importante que esos planes están basados en las escuelas privadas, generalmente. No estamos hablando de la Anáhuac, del ITAM, del TEC de Monterrey, de la Unitec, de la UVM, que sus carreras, también obviamente entre las privadas, también tienen su rango de alcance, ¿no? Te estoy hablando que actualmente para el TEC de Monterrey en el 2019, de acuerdo a los estudios, una carrera promedio cuesta 1,546,000 pesos. Bueno, entonces la pregunta que te hice de manera inicial, pues ya mejor la eliminamos. O sea, es un monto, la verdad, Sí, este monto que acabas de decir es muy alto. Y si una familia promedio tiene un ingreso de 6,000 pesos al mes, por eso yo te preguntaba, ¿recomiendas o no a los papás registrar a sus hijos en escuelas privadas si el monto salarial de ambos padres llega a los 6,000 pesos? No, si hablamos de ese promedio de ingreso, no es recomendable. Hay otras opciones. Digo, finalmente nosotros podemos decir que la educación pública es muy importante. Tenemos que apuntalarla. Sí se requiere un grado de inversión en la educación pública. Estamos hablando más o menos que de educación básica a terminar una carrera, en promedio te estás gastando como 200,000 pesos, entre materiales, inscripciones. ¿Cada cuánto tiempo? Estamos hablando de 18 años de estudio. A ver. Que son, hablando desde preescolar hasta... 200,000 pesos. En un promedio, eso es lo que se gasta una familia promedio. Si lo ves así, materiales, colegiaturas, bueno, no colegiaturas, sino la inscripción, porque muchas veces, aunque te dicen que es gratuita, dan una aportación voluntaria, ¿no? Estamos hablando de aportaciones voluntarias, estamos hablando de materiales que te piden, inclusive en la escuela. Entonces, que por las hijo, excursiones, 200,000 pesos. en promedio. Oh, mire usted, el costo estimado son 200,000 pesos por hijo. Si Es tengo correcto. 2 hijos, Son 400,000 pesos. casi medio millón Claro, de pesos. no lo sentimos porque estamos hablando desde que nace Ajá. hasta que concluye su carrera. En ese inter, tú estás erogando una cantidad por su nivel académico, desde que entra una maternal o la guardería, que ya tiene sus primeras, su primer nivel de educación. Entonces, desde ahí estamos hablando que tú empiezas a erogar. Entonces, es por eso importante que también nos hagamos ese hábito de ahorro, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a traer un hijo al mundo, pero no pensamos en todo esto que vamos a invertir en el transcurso del tiempo. No nada más es traerlo, disfrutarlo, sino también hay que darle educación. Claro. Por eso es importante que nosotros lo hagamos también teniendo en cuenta que hay que hacerse un hábito de ahorro. Y para eso también es importante que nosotros nos mentalicemos y que lo empecemos a hacer. Desafortunadamente, Mariana, tú bien lo sabes que en México no tenemos esa cultura del ahorro y es muy complicado. Inclusive hay niños que con precariedad pues no pueden lograr un estudio o no alcanzan a terminar su carrera. Ay, no, la verdad, nada más de lo que dices ya no me dan ganas, la verdad, de tener bebés. No, es que es tremendo, son 200,000, 400,000 pesos. Y pues aquí, ¿de qué se trata? ¿Hay seguros? ¿Hay un plan? Hablando de eso... Tenemos segundos. Mira, sí hay planes de ahorro que yo les he insistido que desde 1,000 pesos pueden empezarlo a hacer. Y eso les va a ayudar a ir juntando una cantidad o hacerse por lo menos el hábito. Hay una aseguradora alemana que se encarga de hacerlo inclusive y que es hasta ahorita de los que yo conozco que tú puedes hacerlo con esa cantidad y que puedes ir ahorrando constantemente. No solo para la educación, sino igual lo puedes enfocar al tema de tu retiro. Bueno, pues entonces ahí ya escuchó lo que dice Fernando León, muy importante. En 8 días podemos hablar incluso de qué es lo que más nos conviene, cómo es. Exacto. Con un tema más amplio. Lo podemos hacer. Así claro. Fue muy poquito, me gustaría que ampliáramos. Lo ampliamos, ¿sí? Perfecto. Y le damos opciones al público para ver pues qué opciones tiene. Claro. ¿No? ¿Sale? ¿Te espero entonces en 8 días? Claro que sí, Mariana. Ahí hecho. Estamos. Bueno, pues ahí tienen. Fernando León, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues yo le agradezco a usted a lo largo de esta hora que me haya acompañado.
Estamos también pues en espera de más informaciones. Usted ya sabe, se dio una rueda de prensa muy temprano de parte de la jefa de gobierno sobre el caso de la niña Fátima y pues mis compañeros Alex González, Juan Becerra y Feli Carnaya tendrán los detalles de todo lo acontecido esta mañana. Yo lo espero mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta pronto.